Saludos amigos de América Latina y el mundo. Otra vez, Al Mayadín Español regresa al estudio del Canal Panárabe aquí en Beirut para analizar el escenario actual. Mayo está a punto de finalizar con dos efemérides que marcan la región. El 15 de mayo, el día de la Nakba, la catástrofe que llevó al desplazamiento forzado de millones de palestinos que hoy luchan por su soberanía en medio de esta constante agresión israelí. También el aniversario 23 de la victoria de las fuerzas libanesas y de la resistencia contra la ocupación israelí. En el escenario geopolítico, el regreso de Siria a la Liga Árabe marcó también este mes de mayo. Sobre varios temas de la agenda geopolítica y también los pasos para avanzar hacia el multilateralismo, estaremos dialogando hoy con una de las personalidades que se dan cita en estos momentos en Beirut en el contexto de un evento en apoyo a la resistencia. Con uno de estos personalidades, en este caso el venezolano Sergio Rodríguez Gelfestein, estaremos dialogando en estos minutos. Gracias por la deferencia. No, gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de conversar, intercambiar ideas sobre estos temas tan relevantes en el mundo de hoy. Le propongo, amigos televidentes, conocer más de nuestro invitado en el siguiente perfil. Veíamos en el perfil varias de las características de nuestro invitado venezolano Sergio Rodríguez Gelfestein. Usted es consultor, analista internacional, pero es combatiente, luchó como parte de la guerra de liberación en Nicaragua y también de la lucha clandestina en Chile contra la dictadura. ¿Quién mejor que usted para hablar de resistencia? ¿Cómo traducir esa palabra a la acción y sobre todo al escenario de la actualidad? Resistencia en el camino hacia la libertad. Sí, va a ser curioso, pero voy a comenzar contestándote con una anécdota. Porque ahora que tú me haces la pregunta, me vino a la mente hace 5 años tal vez, en una entrevista en Venezuela, en medio de la situación más crítica, en los días del golpe de Estado, la escasez, la agresión permanente, la tensión en las calles, me invitan a un programa de radio y televisión en un canal de la oposición al gobierno del presidente Maduro. Pero un periodista muy honesto, un hombre que te deja hablar, que no te interrumpe, que no te ofende, que no te agrede, que es muy respetuoso, sabiendo que él y yo pensamos distinto. Y entonces él me pregunta, y le hago un contexto de lo que está pasando en el mundo y de las repercusiones que eso está teniendo para Venezuela. Y entonces él me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le digo, resistir.
Y me dice, ¿cómo resistir? Entonces yo le dije, mira, es tan sencillo como que o resistes o te rindes. No hay alternativa. Y eso es lo que yo podría decir de resistencia. La alternativa a resistir es rendirse. Porque se ha llegado a un nivel tal de la política, tanto en la política interna de los países como en la política internacional, en la que no queda opción, en la que pareciera que se van cerrando los caminos del diálogo, del entendimiento, de la búsqueda de soluciones. Se ha llegado a un momento, a unos niveles de agresión. Ya no solamente estamos hablando de agresión retórica, agresión verbal, estamos hablando de invasiones, de asesinatos, etcétera, todo lo que significa. Y frente a eso los pueblos pueden tomar dos decisiones: resistir, mantener su dignidad, defender su soberanía, pensar en el futuro, pensar en sus hijos, construir, ser útiles al mundo en que se vive, o rendirse y pasar a ser un vasallo, un subordinado, una persona sin honor, sin principios, sin dignidad. De ese tamaño es la dicotomía que se presenta, y por eso es que los pueblos están cada vez más eligiendo resistir, porque los pueblos han ido tomando conciencia, han ido comprendiendo que tienen que ser dueños de su propio destino. Y si se rinden, ese camino se cierra. El único camino para avanzar hacia el futuro es resistir. Yo creo que en eso se resume qué significa resistir. Si ejemplos de resistencia hay en el mundo, está presente en América. Está el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, donde usted formó parte de esa lucha de liberación, y también de varios pueblos que enfrentan un enemigo común, que es el proyecto estadounidense, el proyecto imperialista, y esta región en Medio Oriente no está ajeno a ese enemigo común. Se habla de un eje de la resistencia que hoy se ha consolidado con un Irán como bastión, y el regreso de Siria a la Liga Árabe confirmó esa fortaleza del eje de la resistencia. ¿Cómo usted valora el escenario actual de este eje de la resistencia y el camino de fortalecer esa lucha en contra del proyecto estadounidense sionista que vive esta región? Bueno, el triunfo de la revolución iraní en el año 1979 marcó un antes y un después en el proceso de resistencia, porque llegaba al poder un gobierno que se planteaba precisamente resistir, se planteaba no sucumbir ante el avasallamiento que Estados Unidos le planteó casi desde el primer minuto, y por cierto el Estado sionista. Y aquí en el Líbano, en el año 2000, también comenzó a cambiar la situación. Es la primera victoria importante que la resistencia libanesa obtiene, y le propone una contundente derrota hasta el que en ese momento aparecía como imbatible ejército sionista. El Gran Israel. El Gran Israel, exacto. Entonces, todo esto comenzó, o estos dos hechos, después hubo una nueva victoria en el año 2006, pero también comenzaron a haber cambios en toda la región en medio de una tirantez. Hay que entender que ya no existía la Guerra Fría, por tanto estas luchas ya no se daban en un marco ideológico, sino que se daban en un marco de defensa de la soberanía, en un marco de defensa de la integridad territorial, de defensa de la seguridad y de defensa del porvenir. Y en ese sentido se generan contradicciones distintas. O sea, uno no puede analizar el mundo de hoy con las contradicciones de la Guerra Fría, cuando el mundo se dividía en términos ideológicos. Y eso permitió ensanchar el ámbito de las relaciones en función de la defensa y de la resistencia. Ahora, ¿qué ha pasado en los tiempos más recientes? Bueno, han ocurrido dos hechos que comenzaron a cambiar esto
totalmente en el mundo y particularmente aquí en esta región con algunos de los hechos que tú mencionabas. En primer lugar, la pandemia. La pandemia es el primer hecho que comienza a mostrar un mundo que como está estructurado no sirve. El mundo se enfrentó a un enemigo común, el virus. Tenía una estructura mundial, la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe la Organización Panamericana de la Salud, había toda una estructuración del sistema internacional para enfrentar este tipo de situaciones y el mundo no fue capaz. En la principal potencia del planeta murieron 1.200.000 personas porque se privilegió la economía frente a la salud de las personas. Se demostró a nivel mundial que aquellos países que tenían un sistema de salud pública fuerte resistieron mejor que los que no lo tenían. Pero finalmente se impuso la lógica de los laboratorios, la lógica del lucro, la lógica de la ganancia. Primero acuérdate cuando se necesitaban los tapabocas, después se necesitaba oxígeno, camillas, cubiertas para los médicos y después las vacunas. Y frente a las vacunas, el capitalismo se mostró en toda su carácter horrendo, horripilante, cuando se vacunaban los que tenían dinero y los que no tenían dinero no se vacunaban. Y por tanto se salvaban los que tenían dinero y no se salvaban los que no lo tenían. Eso mostró la faceta más terrible del capitalismo, la desigualdad, la inequidad, la falta de oportunidad para aquellos que por razones del propio colonialismo que se había gestado desde Europa, desde el norte, habían generado estas condiciones de inequidad, comenzaron a generar, creo yo, una toma de conciencia de que el mundo como estaba no podía seguir siendo de igual manera. Y el segundo hecho es la operación militar rusa en Ucrania, porque la operación militar rusa en Ucrania destapa otras variables que terminan de configurar la voracidad capitalista, la voracidad imperialista, el afán de obtener victorias a cualquier precio, el afán de dominio, de expoliación, que comienzan entonces, acelera ese proceso que se había iniciado con la pandemia, se acelera. Y entonces comienzan a ocurrir hechos en materia de relaciones internacionales, en materia de reestructuración del sistema internacional, porque hay un hecho que es clave para analizar este problema, que es que los últimos 3, 4 siglos, pero particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el eje sobre el cual se estructuraban las relaciones internacionales era el Atlántico, y particularmente el Atlántico Norte. Y eso comienza a cambiar, porque se comienzan a estructurar en el espacio euroasiático una serie de relaciones donde tienen un protagonismo China y Rusia, pero también Irán, pero también Turquía, pero también Egipto, pero también Pakistán, pero también India. Entonces emergen nuevos actores y emergen nuevos mecanismos de integración. La Ruta de la Seda, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Estados la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el Corredor Norte-Sur, que va de Rusia a Irán. O sea, empiezan a construirse una serie de mecanismos de integración. Y en la fecha todavía más reciente se produce este entendimiento entre Arabia Saudí e Irán que hacen que esta región, que por intereses imperiales se mantenía fracturada, comienza un proceso de acercamiento, y ese proceso de acercamiento le da en el corazón al imperio. ¿Por qué? Porque el ADN del imperio necesita de la guerra. Cada vez que tú llegas a un acuerdo de paz significa que se van a vender menos armas, y vender menos armas significa que los vendedores de armas van a vender menos. Y hay que entender que la economía de Estados Unidos vive de la venta de armas, es su principal producto. Entonces se empieza a generar ya una dicotomía existencial entre la paz y la guerra. La paz y la guerra empieza a tener repercusiones económicas en los centros fundamentales. Y frente a esto, la consecuencia más importante, creo yo, en términos de la estructura del sistema internacional, es que Europa sucumbe. Europa mostró la repercusión de lo que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue que Estados Unidos se compró a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy eso se pone en evidencia con un liderazgo europeo totalmente subordinado a Estados Unidos. Que todavía, profesor, le hace el juego a apoyar
a Ucrania en este conflicto contra Rusia a entregar armas, fondos para mantener sobre todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Usted hablaba de varios factores, como es el caso de este acuerdo de normalización de Irán, Arabia Saudita y también del momento actual del conflicto. ¿Usted cómo valora particularmente un año después este conflicto militar entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo redibujó eso el mapa político? ¿En qué momento se encuentra Rusia, a pesar de ese conflicto, en su posición de hacer frente a ese mundo unipolar que presume Estados Unidos y sus aliados, en este caso también la OTAN? Bueno, yo analizo eso en 4 niveles. No tengo tiempo para expresarlo, pero los voy a exponer. Hay un primer nivel que es el nivel de cómo tú te informas. Porque a partir de eso, tú empiezas a sacar conclusiones de qué está pasando. Entonces, esto es muy importante, este primer nivel, que tú me preguntas sobre ese conflicto, pero este primer nivel es válido para cualquier análisis de cualquier hecho del mundo. ¿Cómo te informas? ¿Con quién te informas? ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Qué verdad tú crees? ¿Qué verdad tú construyes y transmites? Porque si transmites la verdad del enemigo, te estás transformando sin quererlo en un propagandista del enemigo. Entonces, eso es muy importante. Construirse una verdad a partir de aquellos medios en los cuales uno cree y desechar los otros. Y en eso creo, y me disculpan, pero hay que ser radical. Ahí no hay medias tintas. Hay un segundo nivel de análisis que tiene que ver con el hecho en sí mismo. Y eso parte de una cuestión tan elemental, pero tan trascendental, que es cuándo empezó el conflicto. Porque si tú dices que el conflicto empezó el 24 de febrero del año 2022, entonces tú vas a concluir que Rusia agredió a Ucrania. Pero si tú analizas el conflicto en su verdadera dimensión y dices que el conflicto empezó el 22 de febrero de 2014, cuando se dio un golpe de Estado en Ucrania, entonces tú vas a ver el conflicto en otra dimensión y te vas a dar cuenta que hubo una violentación de la democracia representativa que Occidente se vanagloria de construir, y empezaron las violaciones a los derechos humanos, 14.000 muertos asesinados en el este de Ucrania. Y no solamente de rusos, porque también se perseguían a las minorías húngaras, a las minorías rumanas, a las minorías polacas. Entonces, hay un segundo nivel de análisis que es el del hecho mismo. Un tercer nivel de análisis que es el análisis del hecho bélico, que se resume en quién va ganando, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con el primer nivel, que tiene que ver cómo te informas, en qué crees, en quién crees. Y bueno, ahí hay un hecho fundamental. Rusia ha logrado capturar 125.000 kilómetros de territorio que era ucraniano y que hoy es ruso, y le ha producido alrededor de 180.000 millones de dólares en pérdidas materiales, solamente cuando estamos hablando de aviones, de artillería, de tanques, de camiones. O sea, no estamos hablando del funcionamiento del Estado, etcétera, etcétera. Frente a ese nivel de pérdida, los 150.000 millones de dólares que la OTAN y Estados Unidos han entregado no alcanzan. Y no le hemos sumado el funcionamiento del Estado. Hay que acordarse que el presidente Zelensky solicitó 7.000 millones de dólares mensuales para hacer funcionar el Estado. Y estamos hablando de que todos esos soldados comen, necesitan salud, necesitan uniforme, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a sumar, te das cuenta que en términos económicos, en términos estrictamente económicos, esa guerra, ese conflicto bélico es inviable y es imposible que Ucrania gane. ¿Y en cuarto nivel? Y el cuarto nivel, que viene a ser el más importante frente a esta conversación que estamos teniendo, es el de las repercusiones internacionales, en la estructura del sistema internacional que están ocurriendo, y que yo lo simbolizo, porque es muy largo de explicar, pero yo lo simbolizo en un hecho. En la reunión del Grupo de los 20 del año pasado en Bali, en la ministerial y después en la cumbre, no hubo resolución final. O sea, ni la élite supuestamente más homogénea que había hasta hace 2 años, hoy ya no se puede poner de acuerdo. Trataron de hacer aprobar una resolución de condena a la operación militar rusa en Ucrania y no lo lograron. Y este año vuelve a haber reunión ministerial, todavía no ha ocurrido la
la cumbre, porque la cumbre en el segundo semestre, vuelve a haber reunión ministerial en la India y nuevamente no se ponen de acuerdo. Eso se ha manejado mucho en términos faranduleros, cuando dicen, bueno, no hubo cena, ni tampoco hubo foto final. Pero ese quiebre es expresión clara de que está habiendo un quiebre en el sistema internacional, que lleva a un análisis incluso de elementos tan claros como que ya se está planteando hacer un Comité Olímpico Internacional paralelo para que puedan competir todos los atletas del mundo. Entonces, estamos viendo como desde algo sumum, digamos, como las Naciones Unidas, hasta algo de mucha menos importancia como el Comité Olímpico Internacional, comienzan a fracturarse. Y comienzan a fracturarse porque Estados Unidos y sus aliados, que son alrededor de 50, se asumen como la comunidad internacional, dejando de lado a 140 y pico países que no existen. Están invisibilizados. O sea, Asia, África, América Latina no existe. Comunidad internacional son ellos y los demás no existimos. Esa contradicción es imposible de sostener en el tiempo y eso va a llevar a una fractura y a la construcción de un mundo distinto que esperamos que sea mejor y por eso estamos luchando, porque sea mejor. Le propongo hacer una pausa en este diálogo y al regreso seguimos el tema de las relaciones internacionales y cómo el mundo hoy se dirige hacia el multilateralismo y también hacia la cooperación. Estamos en Almayadín Español, dialogando con Sergio Rodríguez Gelfestein, uno de los intelectuales presentes en esta capital del Líbano, sobre todo marcando la fortaleza y la necesidad de la resistencia. Breve pausa, ya regresamos. Seguimos en Almayadín Español hablando de resistencia, de relaciones internacionales, de multilateralismo y sobre la posición de este eje de la resistencia y de la necesidad de la cooperación, el intercambio, la integración. Y para ello dialogamos con Sergio Rodríguez Gelfestein, una de las personalidades que está presente acá en Beirut en un evento de apoyo a la alternativa a la resistencia. Antes de la pausa, usted hacía referencia, analizaba un año después cómo se encuentra el escenario actual de este conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que significa para las relaciones internacionales. China también se ha levantado como un gran mediador. Ahí está el ejemplo de ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán. Y China también aboga incluso lanzó un plan de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. También Brasil, desde la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva, también aboga por esa integración. Estoy hablando de 3 países que forman el BRICS, una de las alianzas de los bloques que hoy son la gran alternativa económica y también comercial y de integración hacia eso que usted llamaba de esa comunidad internacional que Estados Unidos y sus aliados se consideran dueños. ¿Cómo usted ve la posición de estos 3 países y cuánto pudiera marcar esto una ruptura de ese mundo unipolar? Bueno, son esos 3 países, pero también India y Sudáfrica, que son los otros 2 países de BRICS, han mantenido su neutralidad. Pese a las presiones tan fuertes a que están siendo sometidos por parte de Estados Unidos. El otro día hubo una declaración muy dura de parte creo que del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor Sullivan, con respecto a la India, tratando de presionar para que asuma una posición, y la respuesta también muy dura del canciller indio. Ahora hay todo un espectáculo, un show formado con respecto a que Sudáfrica está administrando armamento a Rusia, como si Rusia necesitara armamento. Exacto. Rusia lo que necesita es la neutralidad de Sudáfrica precisamente, y eso se ha logrado. Hace 4 días, el embajador especial de Sudáfrica para Asia y los BRICS, así se llama, anunciaba que hasta este momento ya hay 25 países de todo el mundo que han solicitado el ingreso a los BRICS. En este momento también, desde hace aproximadamente un mes, el Producto Interno Bruto de los países del BRICS superó al Producto Interno Bruto de los países del grupo de los 7.
Entonces, estas son expresiones de la transformación del sistema. Habíamos dicho que la Organización Mundial de la Salud no fue capaz de enfrentar la pandemia. Podemos decir que la Organización Mundial del Comercio tampoco está haciendo su trabajo porque tenemos un 38% de la población mundial viviendo bajo sanciones. Podemos decir que la Corte Penal Internacional se ha politizado y que ya no es garantía de nada. Entonces, hemos comenzado a ver un debilitamiento del sistema internacional y de la estructura del sistema internacional. Los organismos de las Naciones Unidas son totalmente frágiles porque están sometidos a fuertes presiones para tratar de subordinarlos a una política imperial que favorezca a Estados Unidos y Europa. Y en algunos casos se resisten, pero en otros casos no pueden. Y eso va produciendo un resquebrajamiento del sistema. Y en esta lógica es que los BRICS se transforman en una alternativa porque ha generado una serie de mecanismos de cooperación sin ninguna imposición. Y eso que parece fácil, o que es fácil decirlo, en términos de la historia de la humanidad, sabemos que el poder se estructura a partir del dominio, a partir de la imposición, del chantaje, de la presión, de la amenaza, de la invasión, de las bombas atómicas. Así se impone el sistema internacional. Entonces estamos viendo un fenómeno nuevo en que China se va construyendo en la primera potencia mundial a partir de su desarrollo económico y a partir de establecer planes de cooperación con todo el mundo. La expresión más clara es la ruta de la seda, pero no solamente la ruta de la seda. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay una superación en materia económica, en materia tecnológica, en materia científica por parte de China y de Rusia con respecto a las potencias de Occidente. Y ya incluso se está dando esa superioridad en materia militar porque la posesión por parte de China y de Rusia, y sobre todo de Rusia, de los misiles hipersónicos, una tecnología que Occidente no tiene y que no puede evitar, es la que cambia la ecuación del conflicto en términos bélicos. Entonces, en esa lógica, ¿qué les queda? Les quedan dos cosas. Les queda el dólar, exacto, la maquinita para producir dólares, que es la que evita que la crisis económica que tiene Estados Unidos hace 40 años se amortigüe. Y les queda sobre todo, y ahí es donde se va a dar la batalla principal del siglo XXI, les queda el aparato cultural mediático. Ahí es donde se van a dar las grandes batallas. Porque efectivamente, a partir de los BRICS, pareciera que se va a comenzar a construir una estructura paralela al sistema internacional que van a llegar a colisionar en algún momento. Es inevitable que haya una colisión, aunque se trate de evitar que existe esa colisión, hacia allá pareciera inevitable. Y entonces, ¿qué es lo que has visto en los últimos meses? Que países que hasta hace unos pocos meses eran aliados de Estados Unidos, como Egipto, como Pakistán, como la propia India, como Indonesia, como los Emiratos Árabes, como Qatar, como Arabia Saudita, claro, comienzan a darse cuenta que no se pueden hundir con el dólar. No es la opción esa, la de desarrollo, la de progreso, la de bienestar. No, porque el mundo ya no es ideológico. Exacto. Es la seguridad nacional, es el elemento ordenador de las relaciones internacionales. Ya nadie está buscando tener una cercanía ideológica con otro país para acercarse a él, ¿no? Hoy yo tengo mis intereses y el otro también tiene los suyos y coinciden. Me relaciono con él y buscamos mecanismos para ayudarnos mutuamente. Y eso está ocurriendo. Y eso es un salto cualitativo extraordinario en la historia de la humanidad. Y eso comienza a cambiar la historia. Y eso qué significa en términos prácticos. Y esto es lo más, es lo más extraordinario. Es que estamos hablando de un cambio civilizacional. Fíjate la frase. Esta es la frase. La frase es que cuando el presidente Xi Jinping visita al presidente Putin en el Kremlin y termina la reunión, baja la escalinata del Kremlin, el presidente Putin acompaña al presidente Xi hasta el vehículo, se abre la puerta del vehículo y en el momento que se va a subir, el presidente Xi se da vuelta y le dice: estamos viendo cambios nunca antes vistos en el mundo en los últimos 100 años y nosotros somos los protagonistas.
Buen viaje, querido amigo. ¿Y qué papel pueden jugar las relaciones menos desarrolladas, menos favorecidas, que han sufrido explotaciones, que sufren hoy bloqueos, sanciones, en el caso de América Latina? ¿Qué papel pudieran jugar también en esta alternativa de BRICS, en estas alternativas de alianza, también para tratar de avanzar en una agenda común a favor del bienestar y frente a ese imperialismo que con toda su maquinaria comercial, comunicacional, intenta imponer su ideología y sus intereses? ¿Cómo pueden involucrarse tanto estos países subdesarrollados, emergentes, estas alianzas con los menos favorecidos para avanzar hacia un mundo multipolar? Bueno, mira, América Latina, ningún país de América Latina puede tener una participación exitosa en el mundo del mañana solo. Ni siquiera Brasil. Brasil, en los gobiernos anteriores de Lula, llegó a ser la 6ª economía del mundo. Bolsonaro la hizo retroceder, en este momento es la 12ª. Pero bueno, está entre las economías top del mundo, y ni siquiera así Brasil puede ir al mundo solo. Y eso lo ha entendido Lula. Y por eso Lula está pugnando por retomar los mecanismos de integración que habían construido los primeros 15 años de este siglo. Avanzar en el renacimiento y refortalecimiento de CELAC, de UNASUR, y otros como menos conocidos, tal vez menos no tan amplios como Petrocaribe, como ALBA, como Mercosur, etc. La única opción de América Latina de ser un actor protagónico en el mundo del mañana es avanzar hacia su integración. Y en términos políticos, América Latina es el continente más retrógrado y atrasado del planeta, porque tenemos oligarquías sin sentido nacional, oligarquías plenamente subordinadas a Estados Unidos y a la agenda de Estados Unidos. Y la agenda de Estados Unidos, desde que se enunció la doctrina Monroe, que este año se cumplen 200 años, en 1823, es el de la desintegración de América Latina. Estados Unidos lleva 200 años de política diplomática y política militar trabajando por la desintegración de América Latina, porque siempre ha entendido que un bloque latinoamericano y caribeño unido no puede seguir siendo el patio trasero. Somos el patio trasero cuando estamos desunidos, cuando nos puede atacar individualmente, pero si actuamos como bloque, no lo podemos ser. Y como bloque, nosotros, te digo, CELAC ya está reconocido por China. Existen los foros ministeriales China-CELAC. Estamos reconocidos por Rusia. Existen las reuniones de Rusia con la troika de CELAC. Hasta la Unión Europea, ahora en el segundo semestre, con la presidencia de España, se va nuevamente a retomar las reuniones Unión Europea-CELAC. O sea, que hay un reconocimiento de los grandes poderes mundiales a la CELAC como un mecanismo de integración latinoamericano. ¿Quién no lo reconoce? Estados Unidos. Y es el que trata de imponer su maquinaria y todos sus recursos hacia romper esa unión aparente que vamos construyendo los países de América Latina. Profesor, el tiempo se nos acaba. Gracias por la deferencia. Ha sido verdaderamente interesante este diálogo con usted, sobre todo analizando el contexto geopolítico actual. Gracias por esta deferencia con Al-Mayadeen y de seguro contaremos con sus valoraciones, con sus consideraciones en otras oportunidades. A ustedes, amigos televidentes, los invito a mantenerse informados, a conocer la verdad y seguir los conocimientos a través de la web en español de Al-Mayadeen. Hasta un próximo encuentro.